Hola, ¿qué tal? En este video vamos a completar la parte de formato de celdas que vimos en clase. Aquí vamos a describir la palabra características. Esto para, en un momento dado, vamos a ver características, que podríamos elegir la opción de ajustar automáticamente, o vamos a repasar rápidamente que podríamos cambiar el formato, el ancho de columna, y definir nosotros en base al número de caracteres que más o menos podríamos contar. Aproximadamente son 15, vamos a pensar un poquito más. Ese número está dado en el tamaño de los caracteres, que algunos son un poco más anchos, otros un poco más angostos. Pero bueno, luego vamos a continuar aquí escribiendo algunos ejemplos. Esto nuevamente vamos a utilizar la opción de combinar y centrar para tener ahí dos ejemplos. Bien, en lo que se refiere a la parte de alineación, vamos a tener que una de las características es la alineación horizontal. Y la alineación horizontal como tal es la que permite tener en la misma celda, en esta parte, por ejemplo, con este botoncito podemos darle clic en centrar y quedaría centrado de manera horizontal. ¿Qué otras alternativas tenemos? Bueno, podemos alinear a la derecha o podemos alinear a la izquierda. En este caso cambiamos hacia la derecha, alineándolo hacia acá. Este queda alineado a la izquierda, es la opción que normalmente aparece sin que nosotros tengamos que cambiar nada, la que aparece a la izquierda. Bien, por lo que se refiere a la otra característica es la de la alineación vertical. Para la alineación vertical, aquí podemos tener que esto sería en la parte superior o en la parte inferior. Aquí un asunto, perdón, que no se alcanza a notar nada hasta que no hagamos el siguiente cambio, que sería nuevamente cambiar el formato, pero ahora con respecto al alto de la fila. Si nosotros, por ejemplo, triplicamos, vamos a decirlo así, el número de alto de la fila, este número está dado en puntos por pulgada. Vamos a comentar después una fórmula. Aquí vemos que en las tres opciones se encuentra la alineación vertical en la parte inferior, en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, este lo podemos poner en la parte de hasta arriba, la parte alineada en la parte superior. Este de aquí la podemos poner, aquí este lo podemos poner superior. Este lo podemos dejar aquí en inferior y este lo podemos cambiar a la parte de, dice así, alinear en el en medio, o sería centrar también, pero verticalmente. Esas son, digamos que las opciones de alineación. En ambos casos vamos a cambiar esto a negritas. Y vamos a ver otra parte importante con relación al ajuste de texto. El ajuste de texto se utiliza nuevamente cuando sobrepasamos el ancho de la columna, o el texto sobrepasa el ancho de la columna, como por ejemplo en este caso. Vamos a escribir aquí un ejemplo: curso de Excel básico. A nosotros exceder el ancho de la columna, recordar que podríamos cambiarlo, pero a veces se requiere que no se mueva el ancho de la columna, y entonces tendríamos que cambiar el alto de la fila. Aquí también tenemos este botón que permite ajustar, de tal manera que lo haría un poco más amplia, un poco más amplio el alto de la fila. Por ejemplo, también podríamos escribir aquí otra opción: características de formato, y en este caso nuevamente podríamos utilizar el de ajustar texto para que viéramos cómo se ajusta. Llega a suceder también que en este caso la palabra se corta. Aquí tendríamos que, ahí sí, definitivamente ampliar un poco más la columna hasta llegar a la posición en donde quede completa la palabra y no se corte. Y bueno, nuevamente podríamos manejar aquí esta alineación vertical como en el medio. Igual lo ponemos en negritas como parte de la característica. Tenemos otra característica interesante que se llama de la siguiente manera: reducir hasta ajustar. Se llama reducir
hasta ajustar. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros podemos reducir el tamaño de la letra, pero de manera automática. Aquí no tenemos un botón como tal, para lo cual vamos a requerir verificar en formato de celdas. Entonces hay varias formas de hacer. En la característica de número lo estuvimos viendo con aquí, más formatos de número, pero podemos llegar a formato de celdas de diferentes maneras. Aquí en la alineación, aquí podemos repasar que nuevamente se encuentran las opciones de alineación horizontal, alineación vertical. También manejamos una sangría con las diferentes opciones. Igual desde aquí podemos utilizar el que ya vimos de ajustar texto, o utilizar también el de combinar celdas. Aquí vamos a esta opción interesante, la de reducir hasta ajustar. Notemos que el texto sobrepasa el ancho de la columna, entonces cuando damos a aceptar, queda completamente reducido, de tal manera que nosotros no tenemos que estar cambiando el tamaño de la letra. Si nosotros borramos este texto y solo escribimos, por ejemplo, la palabra hola, queda de manera normal. Pero si cambiamos, por ejemplo, podemos cambiar el contenido de la celda, entonces ya queda más amplio el texto y se reduce todavía más. Claro que en alguna ocasión no conviene, porque precisamente se reduce demasiado. Lo voy a deshacer y lo vamos a dejar en esta parte de reducir hasta ajustar, pero vamos a de una vez también cambiar estas dos celdas y vamos a acceder a la ficha de formato de celdas, pero ahora de otra manera, desde aquí. En este botón podemos utilizar para ir a formato de las celdas, y nuevamente vamos a decir que en estas dos celdas vamos a tener ajustado el texto. Si nosotros escribimos, les repito nuevamente, una palabra nada más, normal, no pasa nada, queda muy bien, pero aquí nuevamente decimos que ajusta el texto de forma automática, Eso es reducir hasta ajustar. Les repito, ahí prácticamente no se ve. Algunas veces conviene hacerlo de esa manera, algunas otras no tanto. Luego tenemos la forma de hacer lo siguiente. Aquí vamos a decirle orientación, y eso vamos a trabajarlo uniendo algunas celdas, como por ejemplo estas, que ahora quisiera que vieran que estas las podemos combinar también sin necesidad de que centre verticalmente, como el botón que dice aquí, combinar y centrar. Aquí solamente combinamos las celdas. Vamos a repetir el proceso aquí. Recuerden que podemos pulsar F4 para combinar estas otras, F4 nuevamente para combinar también. Bien, en cuanto a la orientación, aquí vamos a tener la palabra texto. Vamos a escribir así la palabra texto, pero aquí vamos a hacer un cambio. Tenemos este botón donde nos da varias opciones. Podemos tener el texto inclinado con un ángulo determinado, ya sea de manera ascendente o de manera descendente, pero también podemos tener el texto vertical o el texto que gira hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a dar que esto es un texto vertical. Aquí nuevamente observamos que se corta, así que tendríamos que hacer un pequeño cambio, un ajuste, para ampliar el alto de la fila. En este caso vamos a cambiar el alto de la fila. Si son 15, se alcanza a ver que a lo mejor con unos 18 funcionaría. Un poquito más, a ver, tenemos que calcularle ahí que con un poco más, vamos a ponerlo en 20. Creo que en 20 se ve perfectamente bien. Y en donde al momento de tener el texto de esta forma, texto de manera vertical, voy a poner esto en negritas nada más para que sea parte de las características. Acá podríamos tener otro que sea el de que diga texto inclinado. El texto inclinado lo podemos hacer utilizando también directamente desde aquí en un ángulo ascendente o en un ángulo descendente. De cualquier manera, de las dos, voy a regresar al anterior, en ángulo ascendente. Observen que queda hacia abajo. ¿Por qué? Porque todavía tendría que alinearlo en el centro verticalmente y también alinearlo en el centro horizontalmente. Esa sería una forma. Acá tenemos el texto orientado, vamos a ponerle así, texto orientado hacia arriba. Si nosotros tenemos aquí esta frase,
podemos cambiarlo desde aquí, girar texto hacia arriba. Nuevamente está cambiado, pero igual vean que se corta, entonces tendríamos que combinar las opciones o utilizar varias opciones al mismo tiempo, como la de ajustar texto, pero igualmente tendríamos que ponerlo centrado vertical y centrado horizontal para que quedara claro dependiendo lo que nosotros quisiéramos, ¿no?, al respecto. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar con la parte de los bordes, en donde recordar que los bordes son precisamente cada una de las líneas alrededor, las 4 líneas alrededor de una celda. En este caso vamos a trabajar ahorita con este rango, en donde desde aquí también podríamos acceder directamente a la parte de bordes. Aquí tenemos la opción de bordes. También igual repasando este texto inclinado o texto vertical, también lo podemos manejar desde aquí, desde esta parte, calculando el número de grados al cual quisiéramos darle la inclinación o el texto vertical. El de fuente, la pestaña o la ficha de fuentes está un poquito sencilla, aquí no hay mucho que platicar, ya lo hemos trabajado. En la parte de bordes, aquí sí, vamos a ver que en la parte de bordes nosotros tenemos que cuando seleccionamos un rango como el que aparece aquí, tengo 3 celdas, pero aquí nada más me aparece 2 como muestra. Si hubiera sido una sola celda, solo me aparece una sola parte como para dar el borde. Entonces podemos quitar el borde dándole clic en ninguno, o poner solo al contorno del rango o también al interior del rango. Cualquiera de los dos, o desde aquí directamente podemos ir acomodando el borde, ya sea en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte de la izquierda, a la derecha, o igual también tenemos las opciones de darle en el interior. También existe un borde que es como un tachado, casi no se utiliza, pero bueno, vale la pena que también sepamos que existe. Podemos cambiar el estilo de la línea, así como el color. La recomendación es primero elegir estilo y color y luego aplicar el borde. Por ejemplo, ahorita vamos a hacer en este caso el ejercicio en donde solo vamos a aplicar esta de un color. Vamos a decirlo que por ejemplo ahorita del color, para que se distinga, el color rojo. Y solo lo apliquemos en la parte inferior de nuestro rango. Cuando le demos a aceptar, de momento se ve de otro color, pero cuando le damos clic en otro lado, ahí ya tenemos ese ejemplo. Vayamos ahora al siguiente rango que aparece aquí abajo, y en donde al momento de dar bordes, que también vale la pena señalar que aquí tenemos otra opción de borde. Aquí aparece inicialmente el de borde inferior, pero observemos que podemos aplicar borde de diferente manera. Todas estas opciones de borde puede uno ir conociendo cada una de ellas. Finalmente tenemos la opción que dice hasta abajo más bordes, en la cual podemos directamente cambiar. Aquí observamos que se comparte el borde de las de arriba, las celdas de arriba con las celdas de abajo, solo que a las de arriba le pusimos el borde inferior y ahora estas quedan como el borde superior. Vamos a aplicar otro estilo de línea, pero también vamos a aplicar con otro color en este caso, y también lo vamos a aplicar solamente en la parte de abajo. Vamos a cambiar el color, a ver, vamos a poner uno un poquito más fuertecito para que se alcance a notar. Por ejemplo y vamos a poner el de una línea, vamos a decirlo así, una línea continua, pero un poco delgada, o una línea doble. Vamos a poner una línea doble en donde lo vamos a asignar a la parte de abajo. Cuando utilizamos el botón directamente aquí para asignar un borde izquierdo, botón inferior, etcétera, todas estas opciones trabajan con unas características o las opciones que ya están predeterminadas. Bien, esto es para trabajar con bordes. Aquí podemos aplicar ejercicios con diferentes estilos de borde. Vamos a hacer el siguiente aquí, en donde vamos a terminar este video ahorita en esta parte de bordes. En el siguiente video veremos el relleno y otras características. Aquí simplemente la sugerencia podría ser aplicar borde directamente a todas estas líneas, y lo haríamos en este caso a través de aquí, poniendo todos los bordes. Por ejemplo, esta es una de las alternativas. También podríamos seleccionar estas otras, en donde desde aquí podríamos aplicar nuevamente un borde diferente, pero bueno, podríamos ponerlo con borde grueso, interno con borde, un borde grueso
alrededor. Entonces veamos, esa sería la opción.